Hola, acá estamos nuevamente con una presentación básica de lo que es el DAOS, Domino Attachment and Object Service, ofrecido por IBM Lotus Notes para la centralización en un mismo repositorio de todos los adjuntos que trafican a través de la red nombrada de Nodes en nuestra plataforma. Esta presentación forma parte de un paquete de videos y documentos PDF que se entregan de manera, vamos a decir, tipo combo, ¿ok? Donde el usuario que tenga acceso a esta información puede activar el DAOS y enfrentar escenarios a través de las mejores prácticas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vamos a ver lo básico que siempre ya conocemos, que nos sirve de repaso. Recordemos que un usuario cuando se va a crear en un servidor, ¿okay? Él va a generar una base de datos con un tamaño específico. En este caso vamos a suponer que el tamaño sea de 12 megas. Y a través del puerto 1352 vamos a asumir que tenemos conectados dos usuarios con su cliente Lotus, uno de manera online y otro en vía réplica. Podemos ver entonces cómo a través del puerto 1352 de manera online un usuario se conecta a esa base de datos, que en este caso es su buzón de correo, y tenemos un usuario que tiene un cliente Lotus instalado donde tiene una réplica, que en este caso la réplica estaríamos hablando sería del mismo tamaño que se encuentra en el servidor. Por lo tanto es 12 megas acá, 12 megas en el servidor. Llegan entonces en el servidor, el router entrega a la base de datos dos correos con un attachment cada uno de 1 mega, y veremos entonces cómo la base de datos en el servidor aumenta de 12 megas a 14 megas. Seguidamente el usuario de la réplica inicia la replicación y automáticamente esos dos correos viajan hacia la base de datos réplica que está localmente en la máquina, en la PC del usuario, y por supuesto el incremento de los 2 megas a la base de datos también es efectivo. Por lo tanto tenemos entonces las dos bases, tanto las réplicas como en el servidor, igualadas. El servidor, el servicio, el usuario que está conectado vía online sigue por supuesto viendo la información en vivo de lo que ocurre en la base de datos. Si hacemos una simulación de ruptura de conexión contra el servidor, obtenemos por supuesto un usuario molesto porque no puede conectarse a la base de datos que está en el servidor, y un usuario contento que va a poder manipular todos los correos que están en su base de datos en la réplica. Llega un tercer correo, como lo vemos acá, de 1 mega, y automáticamente la base de datos aumenta 1 mega más, pasando de 14 megas a 15. Ok, fíjense que la réplica todavía está en 14 porque no hay conexión con el servidor. Una vez que se restaura la conexión con el servidor, el usuario o el PC o el cliente Lotus inicia la replicación y automáticamente se lleva el tercer correo que llegó de 1 mega hacia esta réplica, y por supuesto aumenta también en 15 megas el tamaño de la base de datos que está en réplica. Seguimos entonces con el usuario online que mantiene su conexión directa contra el servidor. ¿Ok? Hasta aquí entonces les hemos demostrado lo básico que una plataforma Lotus maneja cuando tenemos usuarios vía réplica y usuarios vía online, y cómo hemos simulado gráficamente la llegada de los correos y el envío de esos correos hacia las réplicas respectivas. Una vez que activamos el DAOS, tenemos entonces el escenario que veníamos anteriormente de 15 megas la base de datos. Cuando se activa el DAOS se crea un repositorio llamado DAOS, y cuando le activamos el DAOS a una base de datos específica, automáticamente los adjuntos que están en cada uno de estos correos que están en la base de datos empiezan a viajar hacia ese repositorio y son guardados en unos archivos NLO de manera encriptada y con un nivel de compresión bastante aceptable.
basado en LZ1 y se empiezan a crear una especie de referencias. Fíjense que los adjuntos viajan estando en color rojo, se depositan en el DAOS y se van creando líneas de referencia contra cada uno de los correos que se encuentran en la base de datos. Okay. Esto es lo que me garantiza al usuario, le garantiza al usuario que cuando vaya a abrir un adjunto, por lo menos en el caso del usuario que está online, que está viendo su base de datos directamente al servidor, cuando abre este adjunto automáticamente se trae entonces el adjunto físicamente que está en el DAOS. Es allí entonces donde vemos que la base de datos que anteriormente pesaba 15 megas ahora pesa 12 megas, y vemos de aquel lado en el usuario de la réplica que la base sigue pesando 15 megas porque los adjuntos están dentro de la réplica local. Si el usuario replica en este momento, después que se ha activado el DAOS en el servidor en la base de datos, las referencias viajan igualmente hacia la base de datos réplica, está en el cliente Lotus, pero los adjuntos se mantienen allí. Si simulamos una nueva ruptura de comunicaciones con el servidor, por supuesto que vamos a obtener nuevamente a dos usuarios, a un usuario contento y a un usuario descontento, pero el usuario que está usando la réplica puede tranquilamente manipular los adjuntos que se encuentran en esta base de datos. Fíjense que la base de datos pesa 15 megas y la del servidor 12 megas, porque la diferencia de los 3 megas están en el DAOS por los adjuntos. Ahora bien, vamos a manejar unos escenarios y esto es lo que es más importante de esta presentación. Vamos a manejar un escenario donde hay una acción. Vamos a ver, se realiza una copia de la base de datos del usuario que se encuentra en el servidor hacia un servidor de respaldo o una PC cualquiera. Nos preguntamos, ¿pueden abrirse los adjuntos en la base de datos recién copiada? ¿Qué ocurre cuando se restaura una base de datos de un usuario que tiene activado el DAOS pero con varios días de antigüedad? Vamos a verlo de manera gráfica. Vamos a ver el punto 1, la primera pregunta. ¿Pueden abrirse los adjuntos de la base de datos recién copiada? Acá tenemos entonces un servidor backup, y un servidor domino donde tenemos un usuario conectado vía réplica en base a la estructura que hemos manejado hasta este momento. Esta base de datos que está en el servidor se realiza un backup hacia otro servidor, por lo tanto tenemos dos bases de datos iguales de 12 megas. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora con la referencia que teníamos cuando la base de datos estaba en el servidor directamente y que las referencias apuntaban cada uno de los adjuntos? Cuando lo copiamos hacia el servidor, estas referencias simplemente se pierden, es decir, los enlaces se rompen. Si yo en este momento intento abrir o acceder en este servidor a la base de datos e intento abrir este correo con este adjunto, no voy a conseguir una referencia hacia el DAOS, solamente la voy a conseguir es acá, estando dentro del servidor de dominio. Por lo tanto, entonces no se pueden abrir los adjuntos. Vamos ahora con la pregunta 2. ¿Qué ocurre cuando se restaura una base de datos de un usuario que tiene activado el DAOS pero con varios días de antigüedad? Nota, el usuario está usando su base de datos con réplica local. Vamos a verlo gráficamente. Volvemos otra vez al tema de que tenemos el servidor backup con la base de datos que estaba en ese momento con los 3 correos y 12 megas iguales. Vemos entonces que las réplicas del usuario están en 15 megas porque tienen los adjuntos físicamente en la base de datos. Supongamos que simulamos la llegada de un nuevo correo a la base de datos de 1 mega, el cual por supuesto se genera automáticamente una nueva referencia de este correo y se genera por supuesto un nuevo NLO, que va a guardar en comprimido este nuevo correo. El usuario que está en la réplica inicia la réplica y automáticamente esta referencia junto con el correo nuevo viaja con el adjunto físicamente, lo toma del DAOS y se lo lleva para la réplica local que está en el cliente Lotus. Observen ahora que
la base de datos que ahora pesaba 15 megas, pesa ahora 16 megas, pero la base de datos del servidor todavía se mantiene en 12 megas. ¿Por qué? Porque el adjunto de 1 mega que acaba de llegar está en el DAOS. Solamente hay una referencia. Ahora bien, supongamos que ocurre algo inesperado en el servidor y la base de datos que tenemos actualmente se rompe, y fíjense que en el servidor backup tenemos una base de datos vieja que no contiene el cuarto correo que acaba de llegar en este momento, porque no hubo tiempo de hacer un backup. Si esta base de datos se restaura en el servidor, fíjense lo que va a ocurrir ahora. La ventaja de tener un cliente Lotus con réplica es que si el adjunto que ahora no está en la base de datos que acabamos de restaurar del servidor de backup, por tanto se rompe el enlace con el adjunto que está en el DAOS, el usuario cuando inicie la réplica va inmediatamente a restaurar nuevamente el adjunto que no está en la base de datos y se lleva automáticamente el correo hacia la base de datos que acaban de restaurar en el servidor, y por supuesto se genera la referencia tal cual y se restaura entonces la conexión o el apuntador hacia el DAOS. Ahora bien, vamos a ver una situación. ¿Qué ocurre cuando se restaura la base de un usuario que tiene activado el DAOS pero con varios días de antigüedad? Aquí el escenario es diferente, ya que el usuario está usando una base de datos conectado online al servidor. ¿Ok? Tenemos entonces el mismo escenario, pero el usuario está conectado online. El router inmediatamente entrega un correo a la base de datos y se genera la referencia. Fíjense que el backup no existe porque no se ha respaldado esta base de datos todavía. La base de datos se daña y inmediatamente restauramos la base de datos vieja. Fíjense entonces qué es lo que pasa con la referencia del adjunto que estaba en el DAOS. Pues simplemente se pierde y en este momento no podemos hacer nada. Ahora bien, vamos a ver estos otros escenarios. ¿Qué pasa con el DAOS cuando usamos un archivado local desde un cliente conectado online al servidor de correos? Sencillo, el adjunto que va en los correos que se archivan se graban localmente en la base de datos de archivado, haciendo disponible el adjunto para su manejo estando desconectado del servidor. Si el usuario igual está conectado online al servidor pero hace un archivado local, esos archivos viajan físicamente hacia el archivado local. ¿Qué pasa con el DAOS cuando desde una réplica local modificamos el contenido de un adjunto y replicamos contra el servidor? Pues el servidor detecta que el adjunto ha sufrido un cambio y procede a guardar una nueva versión del adjunto en la carpeta DAOS, creando apuntadores nuevos o referencias hacia los correos involucrados. Si la anterior versión del adjunto es en el DAOS no encuentra apuntadores a ningún correo, este se mantendrá por 30 días en el repositorio, por supuesto, y superado ese tiempo se borra de manera automática. Otro escenario: cuando un usuario envía un correo con varios adjuntos hacia varios destinatarios, ¿cómo procesa el DAOS dicha información? El DAOS guarda los adjuntos en un solo archivo comprimido NLO bajo un formato LZ1 y crea solo un apuntador hacia los correos involucrados en cada base de datos de cada destinatario que recibe, incluyendo la base de datos del usuario que envía. Un escenario 4. ¿Qué ocurre cuando un usuario borra de la carpeta papelera un correo que contiene adjunto? Respuesta: si el correo que se elimina es el último en la plataforma de correos que hace referencia a un apuntador de un archivo NLO guardado en el DAOS, este se mantendrá por 30 días en el DAOS y después borrado automáticamente. Un escenario 5. ¿Qué ocurre si un usuario, después de haber borrado correos con adjunto en una réplica local en su PC y han pasado los 30 días para que el DAOS elimine los adjuntos que ya no tienen referencia a documentos de la réplica, el usuario restaura un backup viejo, réplica antigua y replica contra el servidor?
Respuesta: el servidor de correo actualiza toda la información y crea nuevamente para los correos existentes apuntadores a los adjuntos de dicha base de datos y guarda en DAOs nuevamente los adjuntos comprimidos. Se supone que si está restaurando un backup viejo en su PC es porque era un buzón de correo local, por ende todos los adjuntos que se encuentran en dicha base de datos siguen aún disponibles. Espero entonces que les haya servido esta pequeña presentación básica de lo que es el funcionamiento del DAOs y qué ocurre con los adjuntos cuando se manejan indebidamente bases de datos que han sido respaldadas, y cuando por supuesto el usuario está o no conectado online al servidor. Queda demostrado que es mucho más versátil que en una plataforma con DAOs el usuario esté conectado vía réplica, para que cuando llegase a ocurrir temas extraordinarios con las bases de datos y se restauren bases de datos antiguas que no contienen los últimos adjuntos, sea la réplica local del usuario la que actualice esa base de datos y restaure todas las conexiones y referencias de los adjuntos que se están guardando en el repositorio. Ok, bueno, espero que les sirva de mucha ayuda esta presentación. Y bueno, les invito a ver los videos donde se hacen demostraciones en vivo. Ok, hasta luego.